con Emilio Anderud, mi primer papá, ¿no? Y ellos quieren conocer un poco cómo comenzó la obra, si pueden dar testimonio de los hijos de Samuel, de David, todos los que conociste, David, Samuel, ¿cuáles profetas conociste? Muy difícil, Muy difícil, solamente. ¿Cuántos años tuviste cuando recibiste a Cristo? Más cerca porque el micrófono está lejos. Ok, 25 de agosto soy, ¿verdad? En breve. 26 de agosto. Pero, ¿cómo recibiste a Cristo? Bueno, pues niño, no tenía, yo escuché de cuatro cursos de estudiantes, los que me casó, no lo conozco, pero se muere la cultura estudiantil. Entonces, no tenía mucha ayuda, aunque en la iglesia no trabajo, fue cosa. Bien, después de mi boda, no fue muy grave. Ya. Yo amé el Señor de respeto, porque fue alguien usó mal el nombre fueron y cuando alguien se bautiza, yo, Cristo fue mi más que cualquier cosa, David es una expectación, sabe como ya había cultura, no tuve miedo, sabiendo que están. Entonces, realmente, sí, tan bonito, agradable, sí, aliento. Sí, una cosa, pero con deseo, él, se convirtió a los 27 años, ¿se acuerda? Un día cuando estábamos pasando por el esquí, estábamos muy miserables allí. Un pastor que llegó a ver los altos del esquí, ¿no? ¿Se acuerda? No, ok. Bueno, ese día de regreso en el carro, le preguntó al pastor que si tú querías recibir a Cristo, y ese fue el momento que tú recibiste a Cristo, en el carro con él. Me sé, pero sé que otro que fue. ¿Sabes el nombre del pastor, Natal? No, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo del libro. Herman. Okay. Eso fue a los 27 años y después a los 30 años se fue para la Ciudad de México y posteriormente vinieron la familia, los tres hermanos mayores que habían nacido en Estados Unidos y comenzaron su obra misionera en los pueblitos en la Ciudad de México y estuvieron ahí 8 años en la Ciudad de México y luego se fueron para Monterrey 8 años. Y lo mejor de todo es que yo nací ahí, ¿no?
estuvieron ahí 8 años, donde conocieron a Héctor, Silvestre, etcétera, etcétera. Y luego se fueron otra vez para la Ciudad de México. Y estuvieron en total unos 32 años en México, en los dos países, desde en otras ciudades. Sí, ya lleva, desde el 83 fue para España, 3 años, y luego ya se regresó a Estados Unidos, ha sido su base acá. Así que está fuera de base. Ahora. Eran 5 años que yo. Mira, claro. ¿Y Natán? ¿Cómo te convertiste, Natán? Yo a los 13 años, en una noche familiar, mi papá nos empezó a explicar el Evangelio otra vez. Era varias veces que lo había hecho, pero fue en algo diferente. Yo quería cambiar mi vida. Tenía el sentido de cambiar mi vida. Y esa noche me inicié como un sacerdote. Y pues desde ese entonces quería ser misionero. Y ahora lo soy. 27 años después. Wow. ¿Qué cristiano más carga? ¿Tú no fue en Monterrey? No, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Yo a los 6 años salimos de México, de Monterrey para llegar a México. Entonces, yo no recuerdo mucho de Monterrey, pero sí de la Ciudad de México. Yo fue a los 13 años. Y luego aquí tenemos a mi hermano, Papá. Hola, ¿qué tal? Yo conocí a Héctor a los 10 años. Yo a los 10 años él tenía, creo que 16, y él tenía 17, o sea, bastante mayores que yo. Pero eso fue en el año 1970, en la ciudad cargosa de Monterrey. Me acuerdo muy bien. Y bueno, pues es una alegría conocer a aquellos hermanos, ¿sí? Sandra y Asnapar, y digo, un nombre que nunca había escuchado. Y hoy he sido misionero con mi esposa Claudia un montón de años en España, que no se nota. Y también ahora 13 años en Hamburgo, Alemania. Acabo de terminar. Me dejó una iglesia establecida ya en este país lejano. Y ahora iremos 2 años o 3 a Rica con Natán y después volveremos a Segura. ¿Cómo recibiste a Cristo? Bueno, yo los 7 años, en el año 57, hubo un terremoto muy fuerte en México y yo tuve miedo y Jesús entró en mi corazón, ¿no? Pero no fue hasta los 17 años que yo realmente reconfirmé esa decisión. Después de un mensaje de mi padre, él habló una noche en Estados Unidos sobre el pecado imperdonable. Entonces yo esa noche reconfirmé mi fe a Cristo y bueno, soy ser misionero y pues hasta la fecha. Muy bien, pues un saludo si quieren dar a la ciudad de Tijuana, ciudad de Monterrey. ¿Quién lo va a ver? Tijuana, Monterrey. Bueno, Y los que lo vean, ok. el Monterrey, el grupo Silvestre, Por la fuerza de... que Dios les pues bendiga. un saludo de la familia Andaluz, para todos allá. Es una alegría oír cosas, bueno, hemos oído unos reportes ahora de lo que está pasando allá con los hermanos, con vosotros, ¿no? Y es realmente es motivo de gran alegría, de gozo, de oír todas estas cosas preciosas, y esperamos que sigáis prosperando y creciendo, y que muchas personas lleguen a los pies de Jesucristo por medio de vuestros esfuerzos, ¿no? Y eso es la predican. Así sea. Siempre yo te seguiré, Señor. Párate aquí, Sergio, para agarrarlo de lado. Muy bien. Ok. Muy bien.
¿Cuál ha sido el mayor gozo de tu vida fuera de que no naciera? ¿Cómo lo hiciste a Cristo? Básicamente, acércate para que se oiga el micrófono. Pues yo recibí a Cristo con Emilio, que era no solamente, bueno, primero me ganó a mí a Cristo y luego ya me casé con él. Y pues ha sido unos años felices ahí en México, en Monterrey, y hemos ido últimamente a Monterrey, vimos los hermanos ahí, pues muy bien, el resto estuvo aquí hace poco. Y pues hace tiempo no hemos ido a Tijuana, pero esperamos que pronto iremos a conocer el grupo. Y nos damos a gusto que hayan venido a visitarnos. Amén. Muy bien, ya estamos probando. Beautiful downtown Murrieta. ¿Esta es la casa de quién? De mi hermano Jim. Hermano Jim. Es el número 5, yo soy el número 6. Hola, ¿cómo está? Vamos a saludar aquí a la familia. Hola. ¿Cómo se llama usted?
la número 7. Soy la chiquitita, Es la más Costa Rica chica. le dicen un la gol. chila, ¿no? El gol. Le dicen el gol en Costa Rica. ¿Y este bebé? Metieron un gol. Ah, No estaba planeada. Wow. ¿Cuántos meses tiene? tiene 2 meses. 2 meses. ¿Cómo se llama? Se llama Christopher. Christopher. Christopher Nathan. No, no, no. Perdón. Aquí está Emilio. Hola, ¿cómo están? Okay. Hola. Hi. Bueno. Órale. Come on, let me do this. Okay, almost done, almost done. Ay, qué mala mamá. Pues nada más. Oye, sí se parece, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Come on. Look it. Hello. Completo, ¿no? Si es posible. Soy Irene Anderud, represent Spanish. En español, sí. Okay. Soy Irene Anderud, la esposa de Emilio. Muy bien. ¿Podría platicarnos su testimonio? ¿Cómo se convierte usted? Si es posible, algunos detalles, ¿verdad? Sí, pues poco. Es que cuando era joven, yo asistía a una iglesia luterana y la iglesia luterana hizo una misioncita de un barrio nuevo. Don't say that, so Grandma Lauren. Y entonces la escuela dominical, el profesor de la escuela dominical fue Emilio. Él estuvo en el ejército y lo había visto antes, pero no lo conocí. Y mi mamá lo invitó a comer con nosotros porque era muy guapo y se interesaba en este muchacho guapo. ¿Cómo se llama su mamá y su papá? Bueno, los señores Jacobson. Entonces él estuvo en el ejército fuera de la ciudad y ahí en el ejército le tuvo permiso de salir los domingos, entonces tomó la clase de escuela dominical y tomó el coro y él se dio cuenta. El primer domingo mi mamá y yo cantamos un dúo porque mi mamá era cantante y yo también. ¿Cómo se llama su mamá? Francisca Francis. Francis. Jacobson. ¿Y su papá? Oscar Jacobson. Y entonces cuando en el primer domingo Emilio se dio cuenta, porque yo tenía una cara de tristeza, de amargura, aunque ya era muy joven, tenía nada más 14 años, pero yo no estaba feliz. Entonces pues empezó cuando fue a la casa, pues empezó a hablarme del Señor y a mí no me gustó eso, porque yo estaba bien y estaba bautizada y confirmada y todo eso, entonces me enojé con él. Pero insistió y yo yendo a la casa y poco a poco, con el tiempo ya me di cuenta, ¿no? Que y entonces hasta que empezó a con él, entonces él es mi papá en la fe, también. ¿Y Emilio cómo se convierte? Él se convirtió, bueno, él fue músico profesional, ¿no? Profesionista. Y tocaba la trompeta, el trombón y todo eso. Entonces estaba en varios grupos, orquestas famosos, pero no estaba feliz. Entonces cuando regresó a la casa, sus papás tenían una tienda y entonces los ayudó y todo. Y luego un pastor le invitó a ver unas cosas de unos criadores y todo, y de regreso dijo, ¿no quieres tú aceptar a Cristo? Y dijo que sí, nada más así, porque algo anhelaba, y en ese momento se dio cuenta lo que había anhelado, que fue el Señor. Entonces, desde ese momento el Señor ha sido todo para él. Emilio ya asistía a la iglesia luterana desde chico. Sí, los dos éramos luteranos. Pero desde chiquito él empezó a asistir. ¿Sus papás eran luteranos? Su padrastro fue luterano. Okay. Entonces él no asistió mucho, así. Pero cuando regresó de los orquestas y todo, yo creo que sintió la necesidad, entonces empezó. Y el pastor también lo invitó a tocar y todo lo que tocaba era en la iglesia. en la iglesia. ¿Cómo se llamaba el pastor y los papás de Emilio?
los Gottfried y Margaret Andrews, y el pastor fue ¿cómo se me ha olvidado? Está ahí, pero no sabe. Ok, no problema. Ya. Hedman. Ya, entonces ya sabes. No, pero Ah, recuerdo que antes había dicho Ajá, el Silvestre comentó, pero no me recuerdo exactamente. Ujú. Y luego fue el tiempo, entonces tuvo que entrar al ejército, porque fue el tiempo de la Segunda Guerra. Entonces, eso de que los fue ¿en qué ciudad fue donde fue a verlo? En Michigan. En Michigan. Michigan. Entonces, ¿En tenía sus Detroit? papás 2 tiendas en Michigan. ¿En Detroit? No, ahí en el península, arriba. Que no recuerdo la ciudad. Sí, fue... La única que conozco es Braxton. no, es Ishmael and Negani. Okay. Fue el nombre indio, de ahí de muy arriba. Entonces, ¿de qué era la tienda? ¿De barrotes? No, de 5 y 10. 5 y 10. De Ben Franklin. Ben Franklin, casi como ¿Como Woolworth. 7-Eleven y eso? Como Woolworth. ¿Como 7-Eleven? No, como Woolworth. Ok. 5 y 10 se llamaba. Ajá. Ben Franklin. ¿Dónde nació Emilio? En Harvey, North Dakota. ¿Y usted? En Rockford, Illinois. Muy bien. Entonces Emilio va a ver cómo es que a la gente, y entonces ahí donde el pastor De regreso al pastor le preguntó si quería sacar en el automóvil. Ajá, y dijo que sí quería, con todo su corazón, dijo, eso es lo que yo he estado buscando. De momento como que prendió la luz, ¿no? Que eso es lo que había buscado. ¿Siguió él estudiando o asistiendo a la iglesia luterana? ¿Hasta qué edad? Bueno, hasta que fue el ejército, que fue muy poco tiempo, pero el pastor es uno de los pocos luteranos que realmente era salvo. Entonces le ayudó bastante el pastor. ¿Él Pero, le dio estudios a Emilio? no es más que platicando, no tanto estudios, porque no era cosa que hacían los luteranos, ¿verdad? Sí. Pero luego casi todo entró al ejército. Y como sabía muy poco, empezó a testificar y leer su Biblia. Se puso de rodillas, aunque eran muchos soldados y todo, pues no le importaba. Él se puso de rodillas junto a su cama y todo. Entonces sí fue a la iglesia luterana ahí en mi ciudad, en Rockford. Y entonces estuvo con Cuando regresó del ejército, ¿se fue a vivir allá a su ciudad? No, estaba en el ejército, el campamento fue cerca de mi casa. Sí. Entonces él estaba ahí, entonces entraba a la ciudad y asistía en la iglesia, ayudaba con todo, ¿no? Con los jóvenes y todo. Y la nueva misión que abrieron, pues es donde lo conocí. Y luego mi mamá lo invitaba y fue a la casa y todo. Y es donde me estaba hablando, ¿no? Del Señor. Pero como yo pensé que estaba bien, no me gustó. ¿Qué fue de los papás de Emilio? De su mamá y su papá. Ellos eran Jesús solo, de la iglesia apostólica. Eran apostólicos, sus papás de Emilio. De los que hablan lenguas y todo. Por eso ellos pensaban que nosotros eran falsos profetas porque no predicamos esto. Y mis papás, que éramos fanáticos, porque estábamos hablando de cosas que no va a ser cosas de los domingos. Entonces no tuvimos apoyo de ninguna de nuestras familias. ¿Qué pasó con ellos después? Pues ¿Hicieron una muertos decisión todos, por ti? pero sus papás, yo creo que sus papás son salvos, pero mis papás no sé. Hicieron profesión de fe conmigo, pero no sé. Bueno, siguen ustedes ahí, bueno, él va a su casa. Y luego tuve que salir de ahí, fue a otro campamento, pero luego ya, ¿Campamento del ejército? y yo en el ejército estuve casi 4 años. 4 años. Y luego me pidió matrimonio, entonces nos casamos en junio 21 de 1945. Y luego yo fui con él a Boston, donde estaba cerca de Boston. Entonces hicimos contactos que hasta la fecha nos está ayudando en la misión. Pero le dio asma tan feo que ya lo sacaron del ejército. Entonces, ¿A qué fueron a Boston? cerca de Boston, estuvo saliendo de Boston en Camp Edwards, que era cerca del mar,
Ahí seguía en el ejército. Ajá. En ese momento. Y ahí fue donde usted vivió también. Viví con él un tiempo, pero luego me embaracé y me puse muy mal y tuve que regresar a mi casa. En su casa. Muy bien. Ahora, ¿recuerda cómo le pidió matrimonio, Emilio? Me mandó un telegrama. ¿Le mandó un telegrama? Dice que ya el Señor nos ha conquistado, ya te mando un anillo. Dice que ya el Señor nos ha conquistado, ya te mando un anillo. Entonces, ¿En el telegrama? Ah, en el telegrama. Y luego a poco sí llegó el anillo. Perfecto. Muy bien. ¿Esos contactos de voz con quiénes eran? Bueno, somos miembros de una iglesia ahí y también porque cuando estuvo el ejército ahí en Boston ayudó mucho en la música de los de Youth for Christ, Juventud para Cristo. Entonces él también ganó muchas almas ahí entre los soldados y todo. Y el señor Hubley y su esposa todavía viven y todavía tenemos contacto. Los demás ya todos están muertos. ¿De ya. qué iglesia eran ellos? De Grace Chapel. Grace Chapel, sí. Y antes nos ayudaban, pero ya mayormente las personas, bueno, muchos han muerto porque eran personas viejas, y muchas iglesias ya no nos sostienen porque como el niño no puede ir al campo, pues tiene razón, ¿no? Que hay jóvenes que quieren entrar al campo y quieren ir, entonces quieren ayudar a ellos. Entonces los que más nos ayudan es en Monterrey. Monterrey nos sostiene, nos ayuda bastante. Pero es un milagro como Dios nos ha suplido. Ahora, estas personas que eran de esta iglesia, ¿eran luteranos también? No, Grace Chapel es como iglesia de Biblia, es casi como bautista. Caso de- No, ya no tuvimos ya más que hacer con la iglesia luterana. ¿Cómo fue que se separaron de la iglesia luterana? Pues es que él empezó a ver las personas con más vida en otras iglesias. En la iglesia bautista fue porque había otra iglesia ahí donde estaba viviendo en Michigan, y se dio cuenta que ellos tenían pues el espíritu que estaba más, hablaban del Señor y todo. En la iglesia luterana pues era un poco, excepto el pastor, pues no había muchos que realmente amaban al Señor, ¿no? Okay. Y también cuando fue a Boston, pues cuando la Juventud para Cristo, pues ya conoció a las personas que estaban en otras iglesias, mayormente la de Grace Chapel. Que me parecía la bautista. Y también Fremont Temple, que es una iglesia muy famosa. ¿Cuál iglesia? Fremont Temple, en Boston, muy famosa. Ahora, de ahí que se enfermó Emilio del asma, ¿a dónde se fue? Regresamos a Rockford. ¿A Rockford? A Ajá. su ciudad. Entonces, en Rockford lo invitaron a estar parte del equipo de Moody Bible Institute para llevar su música, su trompeta y todo para ayudar a evangelistas. Okay. Entonces lo mandaron a varios lugares. Entonces sus papás nos ayudaron a comprar una casa trailer. Entonces nos regaló un coche y luego tuvimos un trailer y con eso andamos Visitaron varias ciudades. especialmente en Florida. Estuvimos todo un verano, un invierno en Florida con Dr. Ironside. ¿Con quién, perdón? Dr. Ironside, Dr. Armageddon, muy famosos predicadores de los tiempos. Que eran del Instituto Moody. Eran, bueno, de los que salieron de Moody, pero predicaban, no Okay. dentro, pero ¿No estaban en alguna iglesia ellos? no, pusieron carpas grandes Ok, bueno. para estar fuera. Entonces tuvimos un hijo y así estuvimos, luego regresamos a Rockford un tiempo y luego él empezó a trabajar con Bill Wright. Y él pues que dedicaba la música y todo, 2 o 3 años, no me acuerdo. ¿En qué ciudad fue eso? Fue a todos lados. Okay. ¿Él también estuvo en un equipo misionero con él, con Bill Wright? Sí, era evangelista, fueron a predicar en varias iglesias, en varias ciudades. Entonces nosotros salimos, entonces yo me quedé en Rockford viviendo en la traya, en esa traya. Entonces estuvimos ahí. Bill Wright también es bautista, ¿no? Más o menos. Era bautista, sí. Ya están todos muertos, ellos también. Pero, hi guys. Did you have fun? Good day? Good. Entonces ahí siguió con Bill Wright y después de ahí. Y luego fueron a Dallas a una reunión desde entonces. Lo invitó el pastor de una iglesia bautista
para venir a hacer su ministro de música. Entonces nosotros vendimos todo eso y fuimos a vivir a Dallas. ¿Se recuerda el nombre de la iglesia de Dallas? Ajá, ya, yo debo de saber. Galilean Baptist Church. Galilean Baptist Church. Entonces ahí estuvo ministrando con la música. Sí. Y ahí es donde nació Daniel. Entonces ya tenemos 3 hijos. ¿Quiénes habían nacido antes? Pero fue Teodoro, luego Mark y luego Daniel. Daniel nació en Dallas. Okay. Estuvimos ahí y eso es cuando estuvimos ahí como 2 años o más. Él sintió la necesidad de servir al Señor mejor, ¿no? Y cuando le invitaron a visitar a México, ¿También de esta iglesia? no, fue un señor que había conocido de mi ciudad, de Rockland, que había ido y le dijo eso. Y él, un amigo, fueron a visitar a México, y estuvieron ahí como 2 meses, y conocieron un sueco, un misionero sueco, Anderson, no sé su nombre. Era pentecostal. Pero es la única persona que había conocido cuando estuvieron ahí. Okay. Entonces visitamos sus iglesias, porque eran chiquitos. Y luego regresó a Dallas. Y fuimos... ¿Era sueco este pentecostal? ¿Hizo decisión este señor con Emilio? ¿El pastor? No, este sueco pentecostal. No, él vino de Suecia para ser Ok. misionero. Muy bien. Pero es el único, y luego otra persona que trabajó con él fuera Graciela Esparza. Ella tenía... Graciela Esparza. Graciela Esparza. Ella tuvo una misioncita. Le invitó a Emilio a predicar ahí. Tenía unas pocas personas, pero las veces que Emilio fue, sí, extendió mucho la obra ahí. ¿De qué iglesia era esta? Pues no sé qué nombre tenía. Entonces estuvimos 2 veces, fuimos a estar en México 2-6 meses y luego regresamos a Dallas porque ahí tuvimos casa. Y luego regresó una vez y dijo, vamos a ir a mudar a México. ¿Quién era el que lo había invitado a México? Dijo que... Pues es que vio la necesidad y las personas que, los suecos y todos esos, ¿por qué no viene? Porque vio que tenía un corazón para México. Ay, pero yo no quería dejar mi casa y ir hasta allá. Fue difícil. Rentamos la casa, vendimos todo, rentamos la casa a mis amigos y fuimos. ¿Se fue solo o había mencionado una persona que le había llamado primero a México, que le invitó? ¿Recuerda quién era? Sí. Ay, fue un señor sueco también de Boston, pero no me acuerdo su nombre. No me acuerdo. Pero luego vio la necesidad y luego sintió que, porque cuando estaba ahí la primera vez, nada más pasó, luego, pues solo después, estuvo en un hotel muy de tiro, ¿no? Un hotel ahí mismo en el centro y casi no hizo más que orar porque no tenía contacto, porque el señor sueco había ido a pasar unos tiempos en Suecia, entonces no estaba nadie. En México. Y nada más se puso a orar. ¿México Pero- del Distrito Federal? Ajá, sí, ahí en el centro, Entonces quedó ahí orando y un mes y luego sintió que yo quería que regresara, entonces dijo al Dallas y dijo vamos a mudar a México. Entonces en lugar de vender la casa lo rentamos y fuimos. Y él tenía ganas de ir a la jungla. Entonces compró todas las cosas, y entonces compramos un trailer pequeño para estar, compramos un jeep, vendimos el coche, compramos un jeep y un trailer y ahí tenemos todo. Esta la primera vez. Y luego otro amigo quería ir con ellos, con nosotros, Mel Rudder. Y dice, yo voy con ustedes. Lauren, ¿qué pasa? Lauren, are you fighting already? Lauren. Hey, Karen, whoa, man. Well, I've never seen you be like that. What are you doing? Laura, Karen. Sí, claro. Karen. Listo. Entonces, ¿cómo se llama la persona? Ahorita mencionó el nombre de alguien que también que quería ir con Emilio. Mel Rudder.
Ok. y su esposa. Fueron también. ¿Ellos de pero- dónde eran también? Eran de Dallas, él era pastor, dejó su pastorado para ir a México. Y De esta iglesia de Bautista, ¿verdad? y era una iglesia bautista, otra iglesia Otra bautista, era el pastor. Y entonces rentamos un departamento y fuimos al mercado a comprar cosas para estar nada más unas camas y todo, nada más unos sofás y todo bien feos, pero tuvimos 3 niños, ellos tenían ¿Cómo se sintió en esa idea de querer ir de México, de Estados Unidos a México? ¿Qué sentía usted? yo no quería ir. ¿No? Ay, no, yo sentí que iba a ir, porque Emilio hablaba de los mexicanos como si eran gente normal. Yo pensé, pues parece que es gente. Yo que no tenía idea cómo eran los mexicanos, ¿no? Sí. Hasta que ya pude ir a vivir. Pero yo no estaba, tenía 2 años, 2 años que no pude, que no me pude acoplar. Estaba yo bien. ¿Usted se le dijo a Emilio estas cosas? En ese entonces para... Yo creo que él se dio cuenta. Pero tuvimos reuniones, fuimos a predicar, pero tenía que usar intérpretes. Entonces fuimos con una Raquel Esparza, que es muy buena intérprete. Y él siguió predicando todas las noches. Los únicos que invitaron fueron los pentecostales. No, miento. Una de las primeras reuniones que tuvo fue en la primera iglesia bautista de Nilo Héroes, ahí en el mero centro. Y tuvieron, pues los jóvenes tenían un avivamiento. Íbamos a hacer algunas semanas, unos 3. Pero el pastor no entendía, el pastor a veces no entendía, no asistía porque tenía que llevar a sus hijos al cine o al baile o algo así. No, mal testimonio. Y los muchachos llorando de gozo, y él dice, ¿por qué están llorando? Entonces fue un aplastando, pero tenía un avivamiento entre los jóvenes. Y entre las personas que iban todas las noches fue un señor y su familia, Aurelio Patiño y su familia. Y era diácono de la iglesia, pero no había sido salvo. Entonces, también en estas reuniones que tuvo, se convirtió, el primer convertido fue yo creo que era chino, Felipe Ramos, era por lo menos parte chino, el primer convertido. ¿De qué iglesia era él? Pues ya yo no me acuerdo qué iglesia fue, pero luego ellos todas las noches siguen venido, donde queríamos que fuéramos a predicar, ellos estaban ahí. Entonces el señor, eso tenía como 50 años y yo creo, se dio cuenta, aunque era diácono de la iglesia, que no era salvo. Entonces nosotros nos aceptó el señor y toda su familia. Entonces después ya dejó el trabajo, era zapatero o algo. Entonces le ayudó a Emilio, entonces él abrió luego tuvimos varios lugares donde abrimos misioncitas, en varios lugares en la Ciudad de México. Fuimos a predicar, ya que pues ya tenía unos convertidos, entonces una persona me invitó a su casa y otra persona y así, entonces todas las noches estuvimos en diferentes casas. Y así fue el tiempo que estuvimos en México, predicando a veces en iglesias, pero mayormente entonces en las misiones que tuvimos. En las casas. Ajá. Estaba tratando de pensar si tenía, me acuerdo si tenía yo clases de los niños en México, ya no me acuerdo. Pero sí tuve clases de niños, yo creo que sí también. ¿En qué año fue esto de que iban por primera vez a México? 52. ¿De ahí qué pasó? ¿De ahí qué hicieron? De México estuvimos ahí casi 9 años. 9 años. Emilio, fue 2 o 3 veces a Monterrey, a la primera iglesia bautista en Monterrey. Y también campamentos de los jóvenes. Entre ellos se convirtió María Lourdes de la Garza. ¿Cómo lo invitaron a Monterrey? ¿O él quiso ir a Monterrey y...? No, la iglesia bautista. No sé si el pastor lo había oído o quién lo invitó, no me acuerdo. Pero fue varias veces a la iglesia, a sus campamentos. Entonces visitó varias veces a Monterrey por varias cosas. Y luego Mariluz de la Garza se convirtió
Y ella tanto quería saber más, se convirtió ahí mismo en el coche, que fue a la... En el coche. En el coche. Fueron a platicar después de una reunión, Okay. fueron saliendo de la ciudad de ahí en el Jeep, platicaron y ella se fue a enseñar. Y tanto quería estudiar que fue a México por 6 semanas a estudiar con Emilio, diario. Vivió con otra misionera y luego fue a la casa y Emilio hablaba muy poco español porque todo siempre lo usaba en predicar. Pero ella como que le abrió su entendimiento. Entonces primero lo que le enseñó fue para vivir la vida cristiana, cuántas cosas para vivir la cristiana. Los 10 puntos básicos de la vida cristiana. No me acuerdo cuántos fueron. 10 cosas que todo cristiano debe hacer. Algo así, pero Emilio entonces ella lo copió y luego ella sacó por escrito, entonces todavía lo usan en la obra. ¿Eso lo inventó Emilio, ese estudio? ¿Lo hizo? Emilio, ¿cómo adquirió su conocimiento? Bueno, él, por ¿Estudió ejemplo... con alguien? No, en la pura Biblia y pocos libros. ¿Con qué libros se acuerda? Pues concordancias y cosas así, pero libros que escribió otras personas, muy poco. Okay. Muy poco. Es que ¿Algún autor que conozca? Carlos Fini, a lo mejor. Bueno, sí, me acuerdo que leímos nosotros Charles Finney juntos. Pero claro, hay varias concordancias, Strong's Concordance y pues cuántos, francamente no me acuerdo el nombre, pero tenía varios libros, pero mayormente nada más hablando acerca de versículos, entonces él tomaba versículo por versículo, entonces lo estudiaba, lo pensaba, lo oraba. Pasaba horas, porque por ejemplo con los muchachos en Monterrey, después se convirtieron, estamos brincando un poquito, en los campamentos, se reunieron en la noche y alguien tendrá una pregunta, y como pues tal vez una pregunta que yo no había pensado, entonces regresando de la reunión se pasaba a estudiar hasta las 5 de la mañana, estuvo estudiando casi cada noche, dormía muy poco, para que el Señor le daba la respuesta de esta pregunta. Entonces la noche siguiente ya estudiaban ese punto. Por eso cada cosa, por eso es la diferencia en el discipulado que hizo Emilio. Cada cosa es una cosa que alguien quería saber la pregunta. Entonces era una cosa que necesitaban saber, no era cualquier cosa que, bueno, vamos a estudiar cualquier cosa. Es una cosa necesaria para ayudar a la gente, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Por eso por eso los estudios están, ¿cómo te diré? No sé cómo poner, qué palabra poner, cosas importantes, pero necesarias. No es una cosa, cualquier cosa, pero cada punto es una cosa que uno necesita para hacer el ¿Las necesidades? para hacer el discípulo. Okay. Ahora, por ejemplo, en estos libros que llegó a ver, eran, por ejemplo, Strong's, Carlos Fini leyó todos sus libros, los libros que había escrito Carlos. Lo único que me acuerdo que leímos nosotros fue su biografía. Su biografía. Pero sí tenía muchos autores, pero ahorita no. Tal vez, por decirlo, Matthew Henry. Ajá, Okay. sí. Todos los buenos, que ya sabía que eran. Pero mayormente fue cosa que el Señor le daba. Okay. No quiso mucho, porque luego si uno saca de los otros hombres, no es directamente de Dios. Pero esa es la cosa, que mayormente fue lo que el Señor le dio. Ok. Auxiliándose en algunos comentarios. Ajá. ¿no? Si algo le quedaba con una duda, pues entonces vería en los Comentarios. Ajá. Muy bien. Ahí de México, con Marilú de la Garza, que hace una decisión por Cristo, se van a Monterrey. Sí, ella entonces al regresar a Monterrey tomó Silvestre y Héctor Balán. creo que Héctor y todos, porque eran sus alumnos
y ellos fueron a los campamentos nada más para agradar a María de la Luz, porque era su maestra, o su profesora. Ella tomó y empezó vida nueva. Rentaron un cuarto, usaban un cuarto del instituto, no de las escuelas, no me acuerdo qué instituto, de reuniones, pero ella se dio cuenta que como mujer tenía límite, entonces le habló a Emilio y dijo, Emilio, yo necesito que vengas a ayudarme porque yo estoy limitada. Entonces oramos y parece que el Señor pues no estamos muy contentos con las misiones que habíamos empezado. Entonces dejamos dos señores, el señor Esparza y el señor Patiño, encargados de las misiones. Y nos fuimos a ¿Cómo se llamaba el señor Esparza? Esparza, no me acuerdo su nombre. O Patiño. Aurelio Patiño, no me acuerdo de Esparza. Era muy grande. Ellos se quedaron encargados de... En las misiones, pero luego cuando regresamos a México ya no quedó nada. No quedó nada. Y en Monterrey sí resultó el trabajo. Entonces, sí, por eso ya empezamos, dijimos, ¿cómo vamos a empezar? Entonces, vamos a hacer un campamento. Entonces hicimos primero un campamento, era nomás como 45 la primera vez, pero eso es cuando Silvestre. Luego tuvimos Elizabeth Martínez, que después se casó con Julio Guarneri. Y ella fue presbiteriana, creo, pero ella ayudó, y Silvestre estaba ayudando, aunque no era salvo. Y María de la Luz, y luego tenía una señora que estaba conmigo 18 años, Piedad González. Ella fue mi servienta, pero también mi hermana. Y ella y yo hicimos, bueno, en los campamentos hicimos la comida, ella es buena para eso. Entonces nosotros en la cocina, y Mariluz con los fuegos, y Emilio con los fogatas, y no me acuerdo qué en la música, pero tuvimos un equipo que de ver bendecido. Todos los campamentos. Tuvimos, no me acuerdo cuántos campamentos tuvimos, pero todos resultaron con mucha bendición. Después de Monterrey, ¿qué hizo Emilio? Bueno, antes me gustaría preguntarle, al principio los creyentes que se convertían, iban a otras iglesias a reunirse, porque antes no era la idea de hacer una iglesia, ¿o sí? No. Primero pensaban que iban a ayudar a las iglesias, a los jóvenes a crecer y ser discipulados y todo eso. ¿De dónde tuvo esa idea de hacerlo así? Yo creo que los muchachos mismos, algunos ya habían salido eran miembros de iglesia o iban a las iglesias, a la bautista, al presbiteriano, porque María de Luz fue bautista, Martínez fue presbiteriana, entonces ellos se invitaron, y luego los jóvenes trataron de ayudar, pero se dieron cuenta que eso no estaba resultando. Entonces tenían su vida nueva, y reunieron, creo que los sábados, y ahí es donde ya tenían un compromiso. Entonces se dieron cuenta que necesitaban crecer más. Sí, señor. Perdón, Emilio ya está cansado. ¿Qué le paró? Perdón. Vamos a unos 3 minutitos más porque ya está como que donde la cama. Muy bien, Aquí va a dormir en el camino. Ok. perfecto. Bueno, ¿cómo entonces sale la idea de hacer el grupo? Pues es que este resultó normalmente porque empezaron a ganar almas, a hacer el sacrificio. Y entonces, realmente Emilio nunca tuvo la idea de tener iglesias como tiene Silvestre, y entonces él con los células, así como hacen en México. Ellos no tienen grupos grandes como en Monterrey. Entonces esto no fue su idea al principio, no tener grupos, células, porque de las células es que crecen y se multiplican, y entonces nunca tienen más de 25 personas. Entonces ahí abren otros, otra persona abre su casa. Entonces trabajan diferente. Ahora todavía hay grupos en México, hay varios grupos que no están con Manuel Chalo, Manuel, están aparte Pepe Gómez, y hay otros, hay varios grupos, hay muchos grupos que nosotros ya hemos perdido
contacto, ¿no? Pero el Señor ha bendecido en muchas, por todo México, por todo México. Hubo una división en base a las células, ¿verdad? En el grupo. Se separaron por células y por iglesia. ¿Qué pasó ahí? Pues en Monterrey, dices. Sí, en Monterrey o en México, no sé. Bueno, el grupo de Juan Manuel, eso está bien, no hay problema. Carlos Treviño trabajan un poco diferente, entonces ellos mejor trabajan aparte y Juan Manuel trabaja aparte, porque realmente trabajan un poco diferente. Y otros que están en tipo iglesia, entonces ellos trabajan, tienen grupos grandes y son salvos y gracias a Dios, Sí. pero no salen, no tienen la visión de salir a ganar almas como los células. Okay. Ahora el problema había una diferencia entre Héctor Balay y los otros. Yo creo que la manera en que Héctor trabaja, había una división entre Héctor, porque eran tres personas, Héctor, bueno, Sergio Campos y, ¿cómo se llama? Entonces había diferencia en trabajos entonces separados. Y pues es triste, pero yo no tengo ya contacto con ¿cómo se llama? Tenemos contacto con Sergio Campos porque ellos vienen a cada 15 días a ver el vídeo, ¿no? Pero de Héctor Balay no sabemos mucho porque nada más vemos, escuchamos lo que él dice, que está en contra del trabajo de Héctor, pero eso no sé. Pero si Héctor queda bien, eso es lo más importante. Sí, de hecho, esto estima mucho a Emilio, le digo porque lo sé, y se sigue identificando con Emilio y siempre nos habla cosas positivas, ¿no? La verdad es que sigue. Claro que Emilio, no, él no tiene nada problema con él, nada más sea diferente entre los tres que trabajan, entonces ya. Pero está bien. Pero entonces, yo me refería, por ejemplo, antes, en México, antes no se medían por células y después fue donde se empezaron a reunir por células. ¿Ahí pasó alguna diferencia, algún problema? En México, Si se reunían en la iglesia, ¿por qué el cambio a células? ¿Recuerda algo de eso? es que siempre con los muchachos han tenido el discipulado y nunca han tenido urgencias del grupo, porque Emilio estudiaba mucho con Juan Manuel, bueno, eran varios, pero los únicos que han quedado fiel, un muchacho se fue al Pentecostal, Alejandro Alducin, él fue con los Pentecostales. Y luego nada más quedó Antonio, que está en Chile, y Juan Manuel. Pero que es diferente. ¿No? Ok, muy bien. México. No, muy bien. Ahora, después de que sale de Monterrey, se va. Regresamos a México en tiempo de las Olimpiadas. Okay. Entonces ahí es donde, pues, fuimos como 6 meses y nada. Julio Guarneri y otros fueron a ayudar en el tiempo de las Olimpiadas para explicar y todo. Y de repente ya no había nada. Entonces estamos esperando. Y, ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo, ¿qué? Dios tiene su plan. Pero yo era un poco impaciente porque, bueno, sí, uno de nuestros hijos ganó un muchacho, Eddie Wallace, que es hijo de Jesús de Coronda, no sé si has oído de ella, bueno. Entonces Eddie trajo un muchacho que era hijo, Bill McGrath, que era hijo, no puedo ser, trajo un muchacho que era hijo de Dr. Smythe. Y ese muchacho habló con Bill McGrath. Entonces Bill McGrath vino, todos vinieron a quitar al Señor y luego fueron y buscaron un amigo y trajo Bill McGrath. Okay. Bill McGrath vino y este muchacho como que era como esos de drogas, no sé, entonces casi no quería dejarle venir a la casa. Subió
hasta que el señor Emilio la primera vez, pero salió tan feliz que empezó a hablar, a traer gente. Unos subían y otros bajaban, aceptaba un señor y bajaba, era como un consultorio. Y trajo muchas personas, entre ellos fue Juan Manuel y Alejandro y otros, pero entre ellos. Entonces se reunieron cada noche en la casa. Venían con pelo largo, porque eran drogadictos todos. Iban a tomar los hongos y todo. Y entonces vinieron y luego ya cortaron el pelo, ya empezaron a cambiar y a testificar y a crear amigos. Y luego entre ellos, cuando empezaron a hablar con sus amigos, venían a estudiar con Emilio y luego fueron a practicar con sus amigos. Entonces naturalmente se hicieron células. Ya brevemente para terminar, después de México se va a España. Ajá. Ahí... Estuvo Daniel ahí en España. Primero había ido, bueno, fue un desastre porque mandaron a Juan Manuel solo. Y es un país muy difícil, entonces necesita que Juan Manuel quedó ahí un tiempo y no le pasó nada. Entonces Emilio dijo a Daniel, quiero que vayas a estar con Juan Manuel. Juan Manuel se decide regresar a casarse con Cristina y se queda pobre Daniel ahí solo. Entonces dice, venga a ayudarme. Pero tuvieron unos pocos convertidos. Fue una alemana, una americana, porque Emilio, Daniel fue a estudiar en la escuela de ópera para poder hacer contactos, porque tiene muy bonito voz. Bueno, todos mis hijos tienen buena voz. ¿En qué año fue que estuvieron? ¿De qué año que de 83 a 86 nosotros. Daniel ya tenía tiempo, estuvo ahí 7 años. Llegó una alemana, una española, una japonesa y una americana. Todos, bueno, eran otros, pero fueron con él a Alemania y es donde ya empezó el trabajo en Alemania. Entonces, ¿Emilio también fue a Alemania? No, Emilio no fue a Alemania. Nosotros regresamos entonces a Estados Unidos. Luego ya regresamos a Estados Unidos. Y Emilio, entonces lo único que pudo hacer entonces fue a visitar los países, fue a animar a los obreros a Costa Rica, ya que había empezado un trabajo allí. Ya se convirtió Carlos Chavarría y ya fue a pasar un mes con ellos, dándoles y todo, y ahí ellos ya quedan. Y ahorita están aquí en Estados Unidos ustedes. Y ya con el tiempo ya no puede, porque Emilio ya está muy mal, tiene Alzheimer y... ¿En qué año empezó su...? Yo creo que ya tiene varios años ya, creo que 5 o 6 años, pero últimamente ya, por eso no lo puede dejar solo, ya no puede visitar, aunque vienen, hace 15 días estuvo aquí 4 muchachos de Costa Rica. Perfecto. Luego vinieron también Juan Manuel, entonces vienen a verlo, pero están animados cuando vienen, pero cuando se van ya no se puede. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por todo esto. ¿Algo más que quiera agregar aquí para terminar? Pues no sé, gracias a Dios que hay muchos países que están ganando armas y mandando, ahora acaban de mandar tiene muy buen grupo en Salvador, precioso, ahora tenemos un pastor ahí, y ya mandaron de Guatemala a Italia. Sí, sí. Ya tenemos un grupo en Italia. Qué bueno, gracias. Y gracias a Dios está creciendo la obra del Señor. se está sirviendo en Costa Rica también, están en todos lados, por eso, gracias a Dios. Y luego tengo mis 2 hijos ahí también en Costa Rica. Y el mayor es evangelista que se va a varias partes. A varias partes. Muy bien, pues entonces aquí paramos tu nombre. Yo soy Kirsten Anderus, Kirsten Elise Anderus, y voy a cantar una canción.